Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leemos las Santas Escrituras en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice las Escrituras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria y de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos que hoy tú nos hables a nuestro corazón y que este estudio que tú me has regalado sea de gran bendición para todos los santos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, que así sea. Bueno, santos hermanos, hoy quiero compartir un estudio, un tema que el Señor me ha regalado. Lo he titulado La superioridad de Cristo. ¿Por qué la superioridad de Cristo? Porque el escritor de esta carta, no sabemos quién la escribió, hay mucha controversia acerca del autor, pero el escritor de esta carta nos revela al Señor Jesús como el ser más glorioso y poderoso que existe en el universo. Entonces quise extraer de esta carta estos 3 primeros versículos, porque ninguna epístola de todas las que escribió Pablo o los otros apóstoles aborda el tema de la gloria de Cristo tan rápido como este. Es como si el Espíritu Santo tuviese un afán, o Dios tuviese un afán por mostrarnos la grandeza de Cristo, la grandeza del Señor. Toda esta epístola, y en especial el primer capítulo, nos revela que Cristo es superior a todos. En estos 3 versículos nos muestra cómo el Señor es superior a Moisés. Todos sabemos que para el pueblo judío Moisés era el personaje más importante. ¿Por qué? Porque fue a través de Moisés que el pueblo judío encontró su libertad. Ellos estaban esclavos en Egipto por más de 400 años, 430 años exactamente duraron bajo la esclavitud del faraón de Egipto. Y Dios envió a Moisés como ese gran libertador que lo sacó del yugo del faraón, del yugo egipcio. Les dio la libertad por medio de una serie de milagros poderosos que ustedes pueden leer en el libro del Éxodo. Lo que hizo Moisés pues es algo maravilloso, como el Señor libera al pueblo, más de 2 millones de personas, y los lleva a la tierra de la promesa, a la tierra de Canaán. Así que el pueblo judío siempre tuvo un alto concepto de Moisés. Para ellos Moisés era lo más grande que existe. También por medio de Moisés Dios les envió el tabernáculo, Él les envió la ley. Ustedes recordarán también que aparte de esto les envió en el desierto el maná.
agua y muchas cosas más. Por eso el pueblo judío estimaba a Moisés como alguien muy poderoso. Así que el escritor de Hebreos quiere mostrarnos que Cristo es muy superior a Moisés. Ustedes recordarán que los judíos siempre atacaron a Cristo. El pueblo hebreo siempre persiguió a Cristo hasta llevarlo a la muerte. Así que el escritor de esta epístola la envía precisamente al pueblo hebreo. Por eso se llama la epístola a los hebreos. Porque lo que persigue el autor, obviamente el Espíritu Santo, es dejar en claro que Cristo es superior a todos. A los ángeles, a Moisés, a Abraham, a cualquiera, superiorísimo. Entonces, esta es la razón por la cual quiero hablar de la superioridad de Cristo. Tal vez ustedes recordarán que Jesús le dijo a los judíos: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, pero mi Padre les da a ustedes el verdadero pan del cielo. Porque el verdadero pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida a todos los hombres. Le dijeron ellos: entonces danos ese pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Así que Jesús siempre mostró ser superior a Moisés. Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, pero yo traigo el verdadero pan del cielo. Yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Y esto es lo que vamos a hablar hoy acerca de la superioridad de Cristo. Así que voy a ir con mi primer punto. Voy a mostrar cómo Cristo es superior primero a los profetas. Cuando hablo de profetas incluyo también a Moisés, porque Moisés era el gran profeta. Lee conmigo. La limitada revelación. Cuando hablo yo de la limitada revelación, me refiero a que los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron una revelación completa de Dios. Dios, para narrar o dejar el Antiguo Testamento, se tuvo que valer de muchos profetas. Algunos profetas dejaron la revelación de Dios por medio de profecías, otros lo dejaron por medio de visiones, otros lo dejaron por medio de parábolas, otros dejaron la revelación de Dios por medio de la poesía. De muchas formas Dios le revelaba a cada profeta una porción de su palabra, pero no le reveló toda la palabra. Así que digámoslo de esta manera, el Antiguo Testamento es la compilación o reunión de todas las profecías de muchos hombres a través de muchos años. Más o menos 1800 años tuvo que Dios enviar a cada uno de los profetas para que se escribiera lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. 1800 años y más de 30 autores hicieron parte de toda esa recopilación para darnos la palabra de Dios. Por eso el título, la limitada revelación. Lee conmigo. Los profetas del Antiguo Testamento fueron ungidos con el propósito de servir como portavoces del Altísimo. Un profeta es aquel que escucha la voz de Dios y la transmite al pueblo. Y eso fue lo que hizo Moisés, Jeremías, Isaías, Abacús, Sofonías, cualquiera de los profetas. Ellos oían lo que Dios les hablaba y lo plasmaban en sus escritos. Primero, cada profeta recibió una porción de la revelación, pero nunca, pero nunca la revelación completa. Es decir, que Dios le reveló a cada profeta una parte de su voluntad, pero nunca le reveló toda la voluntad. Cada uno añadía algo de la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Eso es lo que nos dice el primer versículo. Preste atención. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces,
¿Y de cuántas maneras? De muchas maneras. En otro tiempo, ¿a quién le habló? A los padres. Los padres es el pueblo judío. Le habló por medio de los profetas. Así que lo primero que yo aprendo aquí es que el Señor usó a muchos hombres, no a uno solo, para darnos la revelación. Él llamó a uno por uno, y cada uno de ellos Dios le iba revelando algo de su voluntad. Le iba dando visiones, le iba dando sueños, le daba parábolas. A otro le dio profecía, a otro le dio poesía. Cada uno añadió algo. A otro le dio cánticos, como los salmos, por ejemplo. Y toda esa compilación o agrupación de revelaciones, todas unidas, forman lo que llamamos el Antiguo ¿qué? Testamento. Dios tuvo que usar a muchos hombres y de muchas maneras para revelar su santa voluntad. Amén. Segundo, toda la revelación que Dios le entregó a los profetas, toda giraba en torno a la obra redentora de Cristo. Desde el Génesis hasta Malaquías, toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, todo habla de Cristo. Todo, absolutamente. Si tú, por ejemplo, estudias el tabernáculo, ahí está Cristo. En cada uno de los muebles, en cada una de las cosas que había en el tabernáculo, habla de Cristo. Si tú estudias los profetas, ellos hablan de Cristo. Si tú lees los salmos, todos hablan de Cristo. Van a Cristo porque el centro de la revelación de Dios es Cristo. Y eso lo dice el Nuevo Testamento, nada menos que el apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12. Mucha atención a lo que dijo el apóstol Pedro. Los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Voy a hablar de esto, es unos pasajes, 3 versículos muy profundos, pero voy a tratar de explicarlo rápidamente. El versículo 10 nos está hablando Pedro, ¿saben? Pedro, estoy hablando ya del Nuevo Testamento, es un discípulo de Cristo. Pedro nos está diciendo que los profetas antes de Cristo, todos ellos profetizaron de la gracia, del evangelio que nos iba a ser predicado a nosotros. Esa gracia destinada a nosotros era el evangelio, la salvación que vino a nuestras vidas por la obra redentora de Cristo. Así que Pedro está diciendo que los profetas todos hablaron de esa gracia, de ese milagro. Le voy a hablar de Moisés. Se cree que Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y de Deuteronomio. Se cree que Moisés los escribió, y yo estoy convencido que sí. Ahora, si ustedes recuerdan y se han dado cuenta, tan pronto inicia el Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan y Adán cae, inmediatamente Moisés, que era el profeta, escribe acerca de Cristo. Y mucha gente lee Génesis y no ve a Cristo, pero yo quiero enseñarle que Cristo está ahí. Le pongo un ejemplo. Cuando tú lees Génesis 3:15,
y el hombre ha caído en pecado, entonces Dios se dirige a la serpiente, que fue el que hizo caer a Adán, y le dice: maldita serás entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y empieza Dios a declarar una maldición sobre Satanás. Y luego dice Dios en Génesis 3:15: voy a poner en ti y en la mujer una pelea. Van a estar peleando ustedes, la mujer y tú, la simiente de la mujer y la tuya. Tú la herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, pero ella te pisará la cabeza, te destruirá la cabeza. ¿De qué está hablando ahí Moisés bajo el Espíritu? Está hablando de Cristo. Está hablando que el descendiente de la mujer, que es Cristo, destruiría a Satanás y lo derrotaría, mientras él apenas le heriría en el calcañar. Está hablando de la cruz, de la obra redentora de la cruz. Cada una de las cosas que se escribieron, todo apunta a Cristo. Cuando ustedes, por ejemplo, leen sobre el tabernáculo en el libro del Éxodo, ahí Moisés habla del pan, de la proposición que se colocaba sobre la mesa cada semana. La palabra nos dice que Cristo es el pan de vida, ¿sí? Cuando ustedes hablan o leen en el tabernáculo sobre el candelabro que alumbraba el lugar santo, Cristo dice: yo soy la luz del mundo. Cuando la palabra habla del incienso que se quemaba sobre el altar de la adoración, el altar del incienso, la palabra me dice que Cristo es el que lleva nuestras oraciones ante el Padre. Todo apunta a Cristo, todo. Cuando tú sales del lugar santísimo y vas al atrio, allá había un altar donde se sacrificaban los corderos. Y cuando Juan Bautista vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Todo apuntaba a Cristo. Cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios nos muestran el sacrificio de Cristo. Así que cada profeta que habló de Cristo. Cuando tú vas al libro de Isaías, en el capítulo 53, Isaías habla de la muerte de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Recuerdan todo esto, verdad? Cuando ustedes leen el Salmo 22, entonces David, que es otro profeta, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Fueron las mismas palabras que dijo Jesús cuando estaba colgado en el madero: oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando tú lees el libro de Malaquías o el libro de cualquiera de estos profetas, todos hablan del Señor Jesús. Todos hablan de Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo Pedro, versículo 10, proyéctalo. Los profetas que profetizaron de la gracia salvadora, yo le voy a cambiar palabras para que entiendan, de la gracia salvadora de Cristo que fue destinada para nosotros. Estos profetas del Antiguo Testamento indagaban, se metían, escudriñaban, tratando de entender acerca del tema de la salvación, porque no lo entendían. Versículo 11: estos profetas escudriñaban qué persona o qué tiempo indagaba el Espíritu de Cristo, quién era el que iba a venir, quién era el Mesías que estaban esperando, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Estos profetas estaban deseosos, versículo 12, de ver lo que nosotros hoy tenemos a nuestro favor. Así que cada vez que un profeta del Antiguo Testamento escribía algo, ellos quedaban con el deseo de saber qué era realmente lo que estaba diciendo el Espíritu.
¿Cuántas veces, por ejemplo, el profeta Daniel le preguntó al Señor: por favor, explícame, no entiendo? Es más, el Señor le dijo: esto guárdalo para el final, no es para ti, es para después. Al final de los tiempos lo vas a entender. Eran cosas que ni siquiera el profeta Daniel entendió. Cuando él escribe acerca de las 70 semanas, Daniel 9:27, de la gran tribulación que habla estas semanas, él no entendía, pero lo escribieron, anhelando entender lo que nosotros hoy entendemos. Nosotros somos privilegiados, hermanos, de poder entender las Escrituras y podernos disfrutar de todo el gran conocimiento de la santa palabra de Dios. Somos privilegiados de tener esta riqueza a nuestro favor. Y tú eres más privilegiado de llegar a una iglesia donde te explican la verdadera palabra del Altísimo. Porque hay gente que van a iglesias donde no les enseñan sino a pedirle plata, lamentablemente. Entonces dice el versículo 12: a estos profetas del Antiguo Testamento se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Ellos escribieron para nosotros las cosas que ahora nos son anunciadas por los que los han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ni siquiera los ángeles entendieron, pero nosotros hoy entendemos. Usted no sabe la alegría que yo siento cada vez que el Señor me revela la palabra, porque es un privilegio, es algo que ni los ángeles lo comprendieron. Y nosotros hoy lo comprendemos. ¿Por qué? Porque estamos en un punto de la historia maravilloso. Los profetas del Antiguo Testamento estaban parados aquí. Nosotros estamos parados aquí. Nosotros miramos atrás, ellos miraban adelante. Cuando un profeta del Antiguo Testamento escribía, se paraba aquí y escribía de Cristo al futuro. Cristo va a venir, va a haber una cruz, va a sufrir en la cruz, va a ser despreciado, desechado entre los hombres, va a ser un varón de dolores. Ellos escribían a un futuro, pero no entendían. ¿Por qué somos privilegiados? Porque nosotros estamos ahora parados aquí, miramos atrás. Lo que estos hombres escribieron se cumplió y nosotros podemos verificar que era la palabra de Dios la que estos hombres escribieron. Era verdad. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, si yo veo de atrás y veo que lo que escribieron ellos es verdad, ¿por qué dudo de lo que ellos escribieron para el futuro será verdad también? Si se cumplió lo que dijeron, se cumplirá lo que dijeron también. Nos vamos, hermano. Cristo viene porque está escrito en la palabra, está escrita en la palabra, y nos vamos para el cielo. ¿Alguien me está entendiendo? Lo que ellos dijeron se cumplió. Obvio se cumplirá lo que también escribieron después. Ahora voy a hablar de un segundo punto de Números Romanos, la revelación perfecta. Entonces, lo primero que yo quiero es que entiendan que los profetas solo recibieron una revelación parcial, temporal, a trozos, pero hubo una revelación perfecta. Leamos. Los profetas del Antiguo Testamento recibieron de Dios una revelación fraccionada, pero la revelación completa nos fue dada por medio de ¿quién? De Cristo. Por medio de la revelación que Dios nos envió a través de Cristo, el Padre quiere que veamos la superioridad de su santo Hijo. Los profetas escribían en el Antiguo Testamento de Cristo y anhelaban poderlo ver. Ahora nosotros miramos atrás y vemos que todo lo que escribieron era verdad. Cristo vino y cumplió todo lo que ellos dijeron.
Ahora, ¿por qué Cristo es superior? ¿Por qué? ¿Por qué Dios insiste en mostrarnos la superioridad de su Hijo? Primero, Jesucristo es superior a los profetas porque la revelación que trajo de Dios fue perfecta y completa. Juan 1, leamos primero el versículo de lo que estoy enseñando, Hebreos 1, 1, 2. Voy a partir el versículo 2 en pedacitos para que lo entiendan. Entonces, se lo voy a repetir en mi mente lo que estoy enseñando. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas formas por medio de los profetas, en este tiempo, es lo que quiero que lea, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Pare ahí. Voy a volver a ese versículo muchas veces hoy. Dios nos habló muchas veces en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. A cada uno le dio un pedacito. Pero diga, en este tiempo, ese mismo Dios nos ha hablado por el Hijo, su propio Hijo. ¿Cómo habló el Hijo? Juan capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dijo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Jesús está diciendo lo que no pudieron revelar los profetas acerca de mi Padre, yo vine a revelarlos. Yo vine para que ustedes conozcan a mi Padre. Para eso vino Jesús, para completar y terminar toda esa perfecta revelación. Lea conmigo este segundo punto. Jesucristo es superior a los profetas. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de todo cuanto existe. Entonces, lea el versículo de Hebreos 1:2. Ya le enseñé la primera parte. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de su Santo Hijo, Jesús, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los profetas, porque ninguno de ellos es el heredero. El heredero de todo es Cristo. Eso me lo enseña la palabra en Juan 1:18. En el Salmo 2:8, discúlpame. Salmo 2:8. ¿Qué le dijo Dios el Padre a su Santo Hijo Jesús? ¿Qué le dijo, iglesia? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El heredero de todo lo que existe es Cristo, no Moisés, no los profetas, no los ángeles. El heredero del universo es Jesús. Ahora lea Romanos 11:36. Mire lo que escribe el apóstol Pablo aquí. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Porque la palabra me dice que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y la palabra es Cristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que tú ves, cuando salgas hoy y mires al firmamento, si hay buena noche, todo le pertenece a Cristo. Porque todo fue creado por medio de Él. Nada de lo que existe existiría si Cristo no lo hubiese creado. Moisés no fue creador de nada, ni los profetas, ni los ángeles. El único creador es Cristo. Por eso es superior a cualquier otro ser que exista. Lea conmigo. Jesucristo, como unigénito Hijo de Dios,
ha recibido de su Padre la autoridad completa sobre el universo. Dios no le entregó la autoridad a nadie más sino a su Hijo. Dios no le entregó la autoridad a los ángeles, ni a los profetas, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a nadie. Se la entregó al Hijo. Si usted va al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dése cuenta que le estoy mostrando muchos versículos del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la gloria le pertenece a Cristo. ¿Qué escribe el profeta Daniel? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Está hablando de Cristo, que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Para ahí tenemos al profeta Daniel, 700 o 650 años antes de Cristo. Está orando y de pronto empieza a tener una visión el profeta. El profeta Daniel ve el cielo abierto y ve en el cielo un trono. En el trono hay un anciano de días. ¿A qué se refiere? La palabra anciano habla de madurez más que de vejez. Habla de conocimiento. El pelo blanco habla de pureza y de santidad. Ante ese trono se acerca un hombre, un hijo del hombre, Cristo hecho carne, Cristo encarnado. Se acerca ante ese trono y dice el versículo 14, y le fue dado a ese hombre, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De qué está hablando la palabra? Está hablando de que Cristo recibe del Padre todo. Diga: Cristo es el heredero, el dueño del universo, el dueño de todo poder. De Él y para Él son todas las cosas. No es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 28, 18. Cuando usted lee Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o todo poder me es dado, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Todo el poder le pertenece a Cristo. Así que le pregunto, ¿será superior Cristo a los profetas? ¿Será superior a los ángeles? ¿Será superior a Moisés? Pues claro que sí. Y esta es la tarea del escritor de Hebreos: tratar de demostrar al mundo entero que estamos con el verdadero, estamos con el poderoso, estamos con el vencedor, estamos con el Salvador, estamos con aquel que ha ganado todo para la gloria del Creador del universo. Estamos con el vencedor. Amén. Dile a tu hermano: estás con el vencedor, hermano, no te preocupes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tercer punto: Jesucristo es superior a los profetas porque es el creador de todo cuanto existe. Vamos nuevamente al versículo 2. En estos postreros días, acabamos de leer, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Padre hizo el universo por medio de Cristo. Todo lo que tú ves fue creado por medio de Cristo. La palabra lo enseña. Lee conmigo. Jesucristo es el agente activo de toda la creación. Fue por medio de Cristo que Dios hizo el universo. Esto nos lo muestra el apóstol Juan en Juan 1, 1 al 3. Mire lo que escribe Juan.
Todos se conocen este versículo. En el principio era ¿qué? El verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo era en el principio con Dios, pero mire lo que sigue. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y ojo a lo que sigue. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora compare esto con Colosenses 1:16. Mire cómo Pablo lo escribe. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las cosas visibles y aún las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Cuando ustedes leen el libro de Génesis, ustedes ven cómo la Trinidad actúa en la creación. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y cada vez que dijo Dios, ahí Dios está usando la palabra, el verbo, la palabra creadora. Sin esa palabra no existiría nada. Cristo es el agente activo de la creación. Vamos a enseñarlo, a explicarlo de esta manera. Dios es una forma muy abrahámica de tratar de enseñarle lo que está en la Biblia. Suponga que Dios creó toda la materia con la que se hizo este edificio: arena, ladrillo, gravilla, varillas, etc. Está todo ahí. ¿Ya está el edificio hecho? No, están los materiales. Dios crea, el Hijo construye y el Espíritu Santo hermosea la creación, le da vida. Se lo voy a enseñar de otra forma. ¿Han leído acerca del valle de los huesos secos? ¿Quién lo escribió? ¿El profeta qué? Ezequiel. Él ve un valle lleno de huesos, todos muertos. De pronto está toda la materia prima, los materiales están tirados, huesos. Y Dios le dice al profeta: profetiza sobre esos huesos. Primero le pregunta: ¿vivirán esos huesos? El profeta dice: no lo sé. Y el Señor le dice: profetiza sobre los huesos. Entonces el profeta profetiza sobre los huesos y de pronto empieza la materia a tomar forma. Ahí actúa la palabra, el verbo. Empieza a coger forma. Cada hueso se junta con su hueso y empieza a subirle tendones, músculos, carne, piel, ojos, cabello, y se forma un ejército. Todos ordenados, pero algo les falta. ¿Qué? Vida. Entonces ya hubo la creación de la materia, ya hubo la construcción de los cuerpos, pero falta algo. ¿Qué? La vida. Entonces es cuando el Señor le dice: profetiza al Espíritu y dile al Espíritu que sople sobre estos cuerpos. Y el profeta dice: profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en los cuerpos y vivieron y volvieron a la vida. Eso es exactamente la forma en que Dios actúa. El Padre crea, el Hijo edifica y el Espíritu da vida. Le pongo otro ejemplo. Va Jesús
por Israel, por Jerusalén. La multitud lo aprieta, grita todo el mundo, y de pronto alguien grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús sigue, y la gente le dice: cállate. Y él sigue gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de pronto Jesús se detiene. Primera pregunta para los santos: ¿por qué no se detuvo la primera vez? ¿No oyó? ¿O sí oyó? Claro que oyó, porque estaba más cerca. Pero siguió caminando, estaba más lejos. Y ahora oyó. ¿Por qué no oyó antes si estaba más cerca? ¿Alguien me puede decir? Porque el Padre no le había dicho la orden. Cuando el Padre le dice: detente, él se detiene. Por favor, tráigalo. Llega ante Jesús. Vino la orden, vino la acción y vino la vida por medio del milagro. El Padre ordena, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo le da vida a este Bartimeo que estaba ciego. Así actúa la Trinidad. ¿Lo están entendiendo? Me alegra. Cuarto, Jesucristo es superior a los profetas porque nos reveló al Padre de una manera perfecta. A mí no me hubiera gustado estar en el Antiguo Testamento, porque con lo curioso que soy estaría frustrado. Yo tengo solo la profecía de Miqueas y me pongo triste porque está muy poquito, no entiendo nada. No sé si me entienden. Yo tengo la profecía de Habacuc y es muy poquito para mí. Pero yo no estoy en el Antiguo Testamento, yo estoy en el Nuevo. Tengo la revelación de los profetas, tengo la revelación de los apóstoles, tengo la revelación del Apocalipsis, tengo toda la palabra y puedo disfrutar de ella. Tengo la revelación completa porque ya tengo la revelación que Cristo nos trajo del Padre a través de su propia vida. Estamos en el lugar perfecto, en el momento perfecto, en el día perfecto y en la hora perfecta para entender la santa palabra de Dios. Voy a Hebreos 1:3, la parte inicial. Entonces, repita en la mente lo que estoy enseñando. Mi sermón es un poco complicado. Yo no sé por qué enseño estas cosas tan enredadas. Ojalá me estén entendiendo. Diga: Dios, habiendo hablado de muchas formas y en muchos tiempos por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego que sigue: el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Para ahí, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, que Cristo, por medio de Cristo, Él nos mostró al verdadero Dios. Que Cristo es la imagen perfecta del Dios verdadero. Que cuando la gente miraba a Cristo, estaba mirando al Dios verdadero. Es lo que nos está diciendo la palabra. Lea conmigo. Jesucristo nos mostró la gloria de Dios por medio de su propia gloria. Juan 8:12. Mire lo que dijo Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire que Cristo no reflejaba la luz del Padre. Él era la luz. Él era el resplandor de la gloria de Dios. Todas las perfecciones morales y espirituales de Dios Padre están en su santo Hijo Jesús. Juan 14:8 y 9. Felipe le dijo al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, que le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú que te muestre al Padre? Mírame a mí y verás al Padre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Yo vine a revelar al Padre a este mundo. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Cristo. ¿Cómo conozco a Cristo? Lee su palabra. Cuando tú lees la palabra y la entiendes, estás conociendo a Cristo. Y cuando tú conoces a Cristo, estás conociendo al Padre. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo hizo visible al Dios que no podemos ver. Cristo tradujo al lenguaje humano al Dios de la gloria. Es como si yo me parara ante una hormiga y le hablara a la hormiga. Ella no me va a entender. Así la pare aquí y yo la mire aquí, hormiga, ella no me va a entender, porque no es su lenguaje. Para que ella me comprenda, yo tengo que hacerme hormiga. Y eso fue lo que hizo Cristo. Dios es infinitamente superior a nosotros. Nosotros somos las hormigas y no podemos comprender a un Dios tan grande siendo unas hormigas. ¿Qué hizo Dios para que lo conociera? Mandó a su Hijo y lo colocó a la misma estatura de nosotros. Al Señor que nunca se había hecho pecado, se hizo pecado por nosotros. Dejó el trono celestial, Filipenses 2:5, bajó a este mundo, tomó forma de siervo y hecho semejante a nosotros, fue a la cruz a morir por nosotros. Hoy puedo comprender a Dios porque Cristo me lo ha traducido, me ha mostrado quién es el Padre. Por eso es que me duele cuando la gente no le interesa la palabra de Dios. Cristo vino a revelarnos al Padre y la gente no quiere conocer al Padre. Quinto, Jesucristo es superior a los profetas porque sustenta todo cuanto existe con la palabra de su poder. Sigo en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 que estoy estudiando? Dice, el cual siento el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y qué más? Y la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Los científicos se rompen la cabeza tratando de entender cómo el universo se mantiene unido. Si ustedes no saben, las galaxias giran a unas velocidades impresionantes. Uno no lo ve, pero giran a millones de kilómetros. Y ellos se preguntan cómo es posible que las estrellas no salgan expulsadas de la galaxia. Los científicos, los que les gusta la ciencia, lean un poco de ciencia, no entienden cómo es posible que los átomos se mantengan unidos, formando todos mantengan esa unidad. ¿Cómo es posible que los átomos no se separen? Y se rompen el cráneo tratando de entender. Y como no lo pueden entender, entonces se han inventado teorías. Porque todo lo que dice la ciencia son teorías. Entonces se ha llegado a la conclusión que todo lo que hoy vemos, estrellas, galaxias, todo lo que existe, que es visible a través de los grandes telescopios como el Hubble o cualquier otro, todo eso que tú ves apenas es el 5% de lo que realmente existe. Que el 95% es lo que mantiene unido todo en una perfecta armonía. Pero ese 95% que sostiene el universo visible no se puede ver. Como no se puede ver ni se puede demostrar, entonces le han llamado materia oscura. Eso dicen los científicos. Todo el universo está sostenido por la materia oscura, pero no lo pueden demostrar porque no es visible. Pero yo no necesito más fe para creerles eso cuando la palabra me dice claramente
que todo el universo está sostenido por el poder y por la gloria de Cristo, que es lo que me dice la palabra. Lea Colosenses 1:17. Mire lo que dice la Escritura. La palabra me dice que Él, Cristo, es antes de todas las cosas. ¿Y qué más? Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué vives hoy? Porque Cristo está sosteniendo tu vida. El día que Cristo deje de sostener tu vida, ¿sabe qué va a pasar? Te moriste. El día que Cristo deje de sostener mi vida, me morí ese día. Todo lo que tú ves, el universo, la creación, las plantas, los árboles, todo lo que tú ves sostenido, lo sostiene Cristo con la palabra de su poder. Así que cuando hable con un científico, dígale: no, hermano, perdió la platica. Yo le hubiera enseñado eso gratis. Sexto, Jesucristo es superior a los profetas porque es el Señor y Salvador de nuestras almas. ¿Qué más sigue diciendo ese versículo? Dice la palabra: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Todo lo que Cristo hizo, venir a este mundo, lo hizo para salvarnos de los pecados. Lea conmigo este pensamiento. Para crear el universo, Jesucristo solo necesitó hablar, pero para salvar nuestras almas tuvo que morir, tuvo que ir a la cruz. Para crear el universo solo dio órdenes, pero para salvarnos tuvo que subir a un madero a derramar su sangre. Y séptimo y último, y termino con esto: Jesucristo es superior a los profetas porque está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo termina el versículo 3? Dice la palabra ya: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lea conmigo: sentarse a la diestra del poder de Dios nos muestra la igualdad que existe entre Dios Padre y su Santo Hijo. Cristo es igual al Padre. Filipenses 2:5 dice que Él dejó el trono por un tiempo, pero otra vez está allí. Lea conmigo Mateo 26:64, y con esto termino. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale gloria a Dios. Pongámonos de pie, iglesia. Le pregunto: ¿Cristo es superior a los ángeles? ¿A los profetas? ¿A Moisés? ¿A Abraham? Claro que sí. Le di 7 razones por las cuales Cristo es superior a todos los que existen. Es el ser más poderoso que existe. Nunca olvides que tú respiras porque Cristo quiere que respires. Nunca olvides que la tierra gira alrededor del sol porque Cristo la sostiene. Nunca olvides que la tierra gira en su propio eje cada 24 horas porque así lo ha planeado Dios. Todo lo sostiene de una manera perfecta. Tú no ves que las estrellas se golpean unas a otras, todas están ahí girando. ¿Nunca te has preguntado eso? Yo sí me pregunto eso. ¿Cómo es posible que la tierra no se canse de dar vueltas y no pierda el impulso? Sigue ahí. Es más, yo te aseguro que en 24 horas exactamente van a ser 5 para las 8 de la noche. La tierra va a llegar ahí mismo. ¿Por qué?
Yo te aseguro que en 365 días va a ser exactamente el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la tierra va a girar y llega al mismo punto. ¿Cómo es posible que no se canse y no pierda el impulso y de pronto vaya frenando? Porque si yo pongo un trompo a girar, tarde que temprano se cansa. Pero no, la tierra gira, todo gira, es perfecto. ¿Qué es lo que sostiene todo y todo lo hace girar? Cristo. Nunca lo olvides. Ese es el Señor al que servimos, el creador del universo, el sustentador de todo cuanto existe. Él es el Dios de la gloria. Ahora, ¿quieres conocer a ese Señor de la gloria y que sea tu Señor? ¿Quieres estar con Él en el cielo? Si tú me dices, sí, pastor, ven acá, yo voy a orar por ti. Entrégale tu vida a Cristo y tendrás garantizada la entrada al cielo. Te puedo asegurar que el cielo estará abierto para ti. Tú irás al cielo, no te lo puedo demostrar, pero te lo aseguro que tú irás al cielo, tal como que en 24 horas, en 12 horas va a salir el sol, se lo aseguro. Vas a ir al cielo, porque es lo que Cristo lo prometió. Démosle la gloria a Dios, a Él, por estas almas, por ellos que creyeron. Nunca pensé que con un sermón tan enredado pudiera salvarse las almas, pero mire lo que Dios hace. Les gustan los temas científicos, ¿no? Bueno, me alegra mucho. Por favor, cierren sus ojos. Por favor, oren conmigo y digan: Señor Dios Todopoderoso, hoy he entendido, en medio de este estudio, que tú eres el creador, que todo lo que existe, existe porque Cristo lo creó, que todo lo que se sostiene porque Cristo lo sostiene. Él es el sustentador, que Cristo es superior a los ángeles, es superior a todo, es el ser más maravilloso y perfecto que existe. Y hoy te agradezco por poderte conocer. Yo quiero que entres a mi vida, Señor Jesús. Yo quiero que te sientes en el trono de mi corazón, que tú perdones mis pecados y tú me des la vida eterna. Yo hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida, por favor, y dame la vida eterna. Padre, hoy bendecimos estas almas y te doy muchas gracias porque han comprendido que Cristo es lo más grande que existe. Así como ustedes creyeron lo que yo prediqué, hoy van a creer lo que les voy a decir. Cristo murió en la cruz para salvarlos, para perdonarles sus pecados, para llevarlos al cielo. Y se acordarán de mí, que algún día ustedes me volverán a ver en el cielo, porque creyeron hoy la palabra. Allá nos abrazaremos y ustedes me dirán: pastor, gracias, porque fue por medio de ese mensaje que recibí a Cristo y hoy el cielo se abrió para mí. Ustedes estarán en el cielo porque le han creído a Dios, que su Hijo Jesús es lo más grande y excelso que existe. Es el Salvador del mundo y es el Salvador de sus almas. Dios los bendiga. Vamos a regalarle la palabra a ellos, por favor. Iglesia, los bendigo. Que el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los lleve con bien. Si hubo cosas que no entendieron, por favor repita este estudio 10 veces hasta que las entienda. Yo me gasté 30 años para entender esto, 33 años realmente. Entonces a veces no es tan fácil entenderlo, pero sé que si repiten este estudio allá en la casa 10 veces, van a entender todas estas cosas profundas que hoy hemos estudiado. Que Dios Todopoderoso los bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.